La arquitectura gótica. La arquitectura gótica surgió en Francia en el siglo XII y se desarrolló en Europa hasta el siglo XVI. La primera parte de la arquitectura gótica lo vamos a denominar como arquitectura inicial, que se desarrolló en la ciudad de Sens, León, incluso en la parte más antigua de Notre Dame de París. Siguieron el modelo de esta arquitectura y con el mismo estilo. En general, estas edificaciones se caracterizan por el empleo de bóvedas cuadripartitas, hexapartitas, arcos ojivales no muy amplios ni elevados, alzado de interiores de 3 pisos y que sería un arqueado, un triforio y en tercer nivel un claristorio. Estas edificaciones eran sostenidas mediante pilares simples o circulares. Sus fachadas solían ser sobrias y eran habituales la presencia románica en la arquitectura. A continuación surgió el arte cisterciense, que influyó a difundir y a revolucionar las formas góticas. En este momento fue aquí cuando surgió el rechazo al lujo de exceso decorativo, caracterizándose por su sencillez, austeridad y carencia de ornamentación, con espacios claros donde se emplea el arco ojival. A continuación, el gótico clásico. En la primera mitad del siglo XIII se desarrolló el llamado gótico clásico. Fue aquí cuando muchas de las catedrales, como lo fue en París, Charles-Reims, son las catedrales principales del arte gótico. Aquí también vamos a notar la presencia de la bóveda cuartipartita, sextapartita y bóveda reticulada, ya que fueron predominantes en este tipo. Vamos a ver también la presencia de arbotantes al exterior de la construcción. A continuación, los arcos ojivales se fueron haciendo cada vez más amplios y elevados. Fue de esta manera que las catedrales fueron obteniendo mayor altura o elevación hasta llegar a los 48 metros de las bóvedas de la Catedral de Beauvais, que es la que se muestra en la siguiente imagen. Su alzado fue tradicional de 3 pisos, pero progresivamente, con el paso de los años, se fueron abriendo con vidrieras y además en el tercer piso de las ventanales se fue ampliando y cubriendo por vidrieras y tracerías. Sus fachadas de estas catedrales tienen la típica forma en forma de H, y que estas se pueden apreciar las galerías reales como sus portadas, que cada vez se fueron haciendo más abocinadas. En la segunda mitad del siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV surgió el conocido el gótico radiante, en el que podemos ver que los soportes adelgazaron lo máximo que se pudo, que el muro poco a poco se iba desapareciendo, siendo sustituido por grandes vidrieras coloreadas. En este momento dejaron de hacer construcciones altas que solamente llegaban al segundo nivel, como lo fue en la Catedral de Chapelle en París y el interior de Saint-Denis. En la segunda mitad del siglo XIV y a lo largo del siglo XV se desarrolló el llamado gótico flamígero, que se caracterizó por su abundancia decorativa. De aquí donde la ornamentación se convirtió en elemento fundamental y fue invadiendo toda la fachada, como lo fue las agujas, los pináculos, las flechas y los gabletes. Las tracerías se hicieron cada vez más delgados y complejos, donde adoptó la forma que eran llamas de fuego, por eso el nombre flamígero. Fueron abundantes las columnillas decorativas y el gablete cada vez iba más apuntado. Un claro ejemplo es la Catedral de Tours. Por último y para finalizar,
El gótico alemán es la clara representación para la arquitectura gótica, por su imponente construcción demostrando respeto ante cualquiera que lo ve. En él encontraremos bóveda de crucería cuartipatita, en su exterior un gablete, acróteras, frondas, gárgolas y quimeras que eran utilizados para ahuyentar a los pecadores quien quisiera entrar. Contaba también con pináculos, chapitel o aguja, crestería, fronda y sus respectivos 3 niveles, que es el arqueado, el triforio y el claristorio, además de tener su transepto. La arquitectura gótica finalizó a finales del siglo XVI, dándonos así algo majestuoso que hasta el día de hoy da mucho de qué hablar. Gracias por su atención.